somos el Señor, amén. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un pensamiento que surgió en una conversación que tuve con un amigo y me puse a pensar mucho en lo que se estaba hablando en ese momento. Porque es cierto, uno como creyente, como administrador también de la presencia de Dios, cuando se sienta a cantar o se para aquí a hablar, leyendo y aprendiendo a lo largo de los años de la vida cristiana de muchos pastores y leyendo la Biblia y orando, a veces se hace preguntas como la que en ese momento, en esa conversación, surgió. Él me decía, de cierto modo, el nuevo pacto, la nueva alianza, este nuevo testamento, según 2 Corintios 3, es más glorioso que el primero porque el primero desaparecería. Este no, este es eterno, con un sacerdocio eterno. Todo lo que se lee en la Biblia a lo largo de sus más de 1500 años de historia de ser escrita, más de 40 autores, más de 66.700 coincidencias entre los autores de principio a fin. Y en los primeros hombres, el primer pacto, encontramos una manifestación sobrenatural en el pueblo de Israel de la gloria de Dios y del poder de su Espíritu. Y entonces él me decía, qué bueno fuera que en este tiempo eso se viera así, ¿no? Como si no se viera, o sea, la pregunta era en plan, se ve de una manera que no es tan visible, y si se ve cada mucho tiempo. Porque en ese tiempo en el que, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, se dan cuenta, por ejemplo, en las plagas de Egipto, se dan cuenta en la edificación del primer tabernáculo, se dan cuenta en el primer templo, cómo es que la gloria de Dios cubría esos lugares, y las personas veían, a como vemos hoy en día, la gloria de Dios en una nube, o la presencia de Dios, como lo vio Moisés en primer lugar en la zarza, en algo visible, ¿no? Entonces me puse a analizar en eso, porque este pacto es más glorioso, ¿no? Entonces vamos a 2 Corintios 3, por favor, porque quiero compartir con ustedes lo que el Señor a lo largo de estos días me ha instado a aprender con respecto a esto, ¿no? Y uno muchas veces dice, bueno, ese pacto que con tantos años, más de 1500 años de haber escrito la Biblia para hablarnos de esto como una figura de lo que ahora es, que ya es Cristo, y en ese tiempo se veían más cosas, ¿cierto? Como es lo que uno como que logra percibir así. Pero entonces quiero leer con ustedes este texto, 2 Corintios 3. Así que por favor dirijámonos en las Biblias. Y voy a leer en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos?
Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa. Ojo con esto, para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Y ya vamos a ver eso que, según el texto de 2 Corintios 3, es para nada glorioso comparado con lo que hay actualmente. Y ustedes me van a decir, entonces, ¿qué es lo que hay actualmente? Porque si eso que en ese tiempo era glorioso, que para uno sería, wow, o sea, imposible decir que algo puede ser mejor, entonces, ¿qué es tanto lo bueno que ahora hay que no vemos? En ese sentido literal de ojos, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, de hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Esta parte de acá es la muestra fiel de lo que la iglesia, incluso desde ese tiempo, ha vivido con ese velo que desde esa antigüedad tenía el pueblo en el rostro, que no les permitía ver claramente, que no les permitía recibir con abundancia lo que ahora ya hay. Entonces, observemos que aquí lo que dice el apóstol Pablo cuando dice incluso hoy en día, no se está refiriendo a hoy al 2024. Este texto fue escrito antes del año 100, por allá en el año 60 y tanto. Entonces, cuando uno lee esto, se da cuenta de que el velo como tal siempre ha estado en el corazón de los creyentes que de cierto modo no han creído en Cristo, como dice la palabra. En ese sentido, no han podido ver esta gloriosa manifestación
del nuevo pacto o la nueva alianza en sus vidas, porque todavía siguen enceguecidos con la gloria del antiguo pacto. Entonces, ¿qué encuentra uno? Que se van yendo de lo que ahora es presente hacia atrás y dicen, lo de atrás fue mejor, porque es que mire, ahí ya se veía que la nube del Señor acompañaba al pueblo, y si la nube no se levantaba, ellos no se movían. Y cuando Moisés construyó el primer tabernáculo, ahí la gloria de Dios era tal en ese lugar que ni siquiera Moisés pudo entrar, porque llenó, o sea, de una manera sobrenatural ese lugar. Entonces se quedan allá, pero el mismo texto nos dice, esa gloria que estaba representada como en el rostro de Moisés, una luz incandescente que según los escritores era más parecida como una especie de rayos, como una especie de relámpagos o de una luz intensa, esa que se veía que venía de parte de Dios, estaba pronto a desvanecerse, pero se quedaron allá. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, en este momento en el que fue escrito, y aún hasta ahora se ve, pero la mente de ellos, dice en el versículo 14, se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Entonces miren que aquí el texto no se está refiriendo a personas incrédulas. El texto muchas veces se refiere, cuando se habla a las personas en una comunidad, como que los de afuera, los que no creen, los que no tienen un acercamiento con Dios, los que todavía no han nacido de nuevo, son los que tienen el velo. Entonces, cuando los que tienen el velo hablan del velo, no se refieren a ellos mismos, sino a los que están afuera. Pero la Biblia, tengan muy presente, en su gran mayoría no está escrita para las personas que no creen, porque el mismo Jesús dijo, los que no creen ya han sido condenados. O sea, esto es un camino al que hemos sido llamados por la gloria de Dios para que nosotros estemos aquí, no de todos, de muchos, pero no de todos. Y a esos que son muchos fue a los que se les escribió esto, no a los que no creen. Entonces observamos aquí que el velo les cubre la mente y no pueden entender la verdad. Y sigue diciendo el 14, este velo puede quitarse solamente, ojo con eso, solamente al creer en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto cuando uno encuentra personas que en algún momento de sus experiencias cristianas se han comportado con ese velo que no les permite ver la verdad claramente? No han abrazado libremente, no han creído libremente la nueva obra de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta gloriosa manifestación del nuevo pacto solamente se puede observar en el Espíritu al abrazar, al creer abierta y plenamente en el Señor Jesucristo. Leemos lo que anteriormente fue escrito, porque para la bendición, digo yo, de nosotros en este tiempo, la compilación de la Biblia está en este pequeño libro. Y digo pequeño porque aunque puede tener más de 1000 páginas, es pequeño porque hay libros mucho más grandes, pero es el único libro escrito sobre la faz de la tierra que tras 1500 años de historia de su escritura y más de 40 autores, tienen más de 66.750 conexiones entre los textos que se escriben ahí, aun cuando muchos de los escritores no se conocieron porque pertenecían a una generación distinta. Este libro es el resultado de la obra de Dios, de su Espíritu. Y como resultado de eso, pues lo leemos, ¿no? Porque si ese trabajo tan arduo de tantos años no lo leemos, entonces no podríamos entender estas diferencias, ¿cierto? ¿Por qué razón el Espíritu aquí con el apóstol Pablo nos dice que eso que era tan glorioso para ese tiempo no se compara en nada con la gloria actual?
pero no vemos una nube, ¿no? No vemos un fuego, una columna en la noche o una nube moviéndose encima de nosotros día y noche. No la vemos. Era una figura y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces dice acá, en el versículo 15, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. ¿Y dónde, en qué parte del texto bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, es donde se ve más claramente la gloriosa manifestación del poder de Dios, más que en los primeros 5 libros de la Biblia, que fue los que escribió Moisés? Entonces aquí en este texto lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que leyendo eso, que nosotros hoy en día leemos también para comparar ese glorioso pacto anterior con el nuevo, tienen el velo puesto. Y dice aquí, en cambio, en el 16, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Ojo con este misterio. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, o sea, donde está el Señor, allí hay libertad. ¿De qué hay libertad? ¿De qué nos está hablando el texto aquí, en este contexto? De eso que nos tapa la mente y nos cubre el entendimiento de ver la verdad con claridad. Libertad de eso que anteriormente teníamos aquí puestos, que no nos permitía ver claramente la obra de Dios en este tiempo, enceguecidos por esa antigua gloria que incluso Moisés tuvo que tapar porque se estaba dando cuenta que se le estaba apagando. Seguimos acá. 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, porque el Espíritu del Señor está con nosotros, solamente así puede haber libertad de ese velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, ahí vuelve y dice el apóstol otra vez, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es decir, observamos a leer un poco del antiguo pacto allí en este primer acercamiento, pues después de la manifestación del Señor en la zarza, en la presencia allí donde dice el Señor Dios Todopoderoso en ese momento que Moisés no conocía. ¿Y quién dice quién es usted? Entonces él dice, yo soy el que soy, dice allí. En ese punto nos vamos a trasladar ya cuando el Señor comisiona a Moisés para liberar al pueblo de Egipto y lo saca de allá y lo lleva al desierto y nos vamos a dirigir hasta el versículo 25 del libro de Éxodo, en el que el Dios Todopoderoso, en ese momento Jehová, le da a Moisés a través de 15 versículos de la Biblia, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, ya no hay otra instrucción más larga en la Biblia para hacer algo que esa que le dio Dios a Moisés cuando le dijo que hiciera el tabernáculo, porque le dio minuciosa instrucción, medidas, materiales, forma de producción, de cómo tenía que hacer cada uno de los elementos del tabernáculo a través de 15 capítulos que hubo desde el capítulo 25 hasta el 40. ¿Sí? Entonces, vamos a leer un poquito, porque son muchos capítulos para leerlos acá, pero como para más o menos entender algo que ya es claro para nosotros en este tiempo por el Espíritu. Vamos a Éxodo capítulo 25, por favor.
Dice aquí, amén, si lo encuentran, me dicen. El Señor le dijo a Moisés, capítulo 25:1, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Y a partir de ahí, el Señor le empieza a dar instrucciones a Moisés de qué manera él debe efectuar la construcción del tabernáculo. Y se darán cuenta que a lo largo de lo primero, que era lo más importante del tabernáculo, que todo pues había sido diseñado por Dios, porque ahí dice que yo le mostraré, o sea, no es que le dijo invéntese una forma, un estilo, un diseño, no, él le dijo, yo le voy a decir cuál es la forma, el diseño, los materiales, la manera de construir ese tabernáculo. Era porque Dios ya tenía un tabernáculo en la eternidad. Recordemos que ya en el tiempo postrero, cuando el Señor Jesús entrega su vida por nosotros, esa sangre que tocó la tierra, esa sangre ya había sido derramada en el tabernáculo celestial. Entonces esa era la copia. Lo que Dios le mandó a hacer a Moisés en ese tiempo era la copia del original. Y si la copia del original, cuando leemos el capítulo 40, vámonos por favor hasta allá, capítulo 40, ya finalizando el libro de Éxodo. Dice aquí, en el versículo 34, entonces la nube que representa, ¿qué representaba la nube? La presencia de Dios cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¿Por qué hizo así el Señor? Porque Moisés cumplió a cabalidad las exigencias de él en cuanto a esa construcción. Fue perfecto para ese momento. Y el tabernáculo acompañaría al pueblo de Israel durante más de 500 años hasta que reposaría en el templo en el que fue instalado cuando el templo se construyó. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Entonces, este tabernáculo hecho por manos humanas era una copia del tabernáculo divino, celestial, eterno. Como en el tiempo de Dios no hay antes ni después, sino que es un tiempo que es continuo. No podemos medirlo como nosotros medimos las horas, los minutos, los segundos que van de atrás hacia adelante, sino que es un presente eterno. Se puede identificar que aunque el tabernáculo fue diseñado y construido muy temprano en la historia de la humanidad, ya desde la eternidad había sido hecho. Y ya desde el inicio de la creación del mundo, ya el Cordero había sido inmolado en ese tabernáculo celestial, no hecho por manos humanas, sino por Dios mismo.
El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, ya había derramado una sangre incorruptible y por eso nos cubre hasta el día de hoy. Porque esa sangre del pacto, esa sangre que marcó el inicio del nuevo pacto, cuando el testador muere y resucita, es una sangre que cayó en esa tierra y bendijo muchas facetas de nuestra vida. Pero esa sangre, santísima sangre, realmente es incorruptible y eterna, porque desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya se las había agenciado para que a todos nos alcanzara esa santificación a través de la sangre, esa purificación, porque es una sangre que fue derramada en el cielo, en el trono de Dios, en el tabernáculo celestial. Entonces, por esa razón el apóstol Pablo dice, esa gloria que ustedes veían en los libros de Moisés como esta, en el que dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo en el versículo 34, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés, dice el 35, no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Estaba tan plácido el Señor con lo que se había hecho allí, que se llenó al punto de que no cabía nada más, sino él solo. No podía entrar Moisés. Dicen los que hacen esos comentarios bíblicos, incluso se cree que él intentó entrar y se cayó. O sea, fue como que una pared lo hubiera recibido. No podía entrar, ya estaba lleno, estaba completo, estaba pleno. ¿Qué nos dice eso del antiguo con respecto al nuevo? Recordemos una cosa bien interesante. El Señor Jesucristo, la pleroma de Dios, todo lo que hace que Dios sea Dios, su deidad completa, no para ser encasillado en un lugar físico como en este momento, sino para ser puesto en cada uno de los corazones y en el espíritu de todos los que componen la iglesia, que son las piedras vivas que componen el edificio. Dice el Señor que Dios en toda su deidad introdujo, llenó, de ese modo llenó a Jesucristo de toda esa deidad. Entonces, claro, aquí uno lo ve, porque dice más adelante, cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, quiere decir eso, que mientras el Señor quería que estuvieran ahí, la nube cubría el lugar. Pero cuando se levantaba, dice aquí, el versículo 36, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. O sea, allá usted la podía ver. ¿Por qué la podía ver? Porque estaba afuera. Yo, ¿cómo lo voy a ver ahora? Como se veía anteriormente en la nube, allá, porque yo veo que el Señor se levanta y dice, camine, vámonos, cuando ahora la gloria, la presencia, el pleroma, la llenura del Espíritu está en nosotros y con nosotros. Anteriormente se veía afuera porque no se podía habitar en el corazón o en el espíritu de aquellos que estaban allá, porque no había sido derramado todavía el sacrificio eterno del Señor en la tierra. Sí, en la eternidad, pero eso se fue revelando después. Mientras que todavía no hubiese una limpieza completa y plena, no habría perdón, y si hay pecado, el Espíritu de Dios no puede morar allí. Por eso en el principio, cuando los hombres caminaban libremente por la tierra, por el Edén en el que el Señor los puso, el Señor podía estar allí, porque el pecado no había entrado en el mundo.
Entonces la presencia de Dios se podía mover entre ellos y la gloria los cubría al punto de que no se veían desnudos. Pero una vez el Señor se fue de allí porque Él no puede consentir ni esto. No crean que es porque nosotros hagamos algo que Él está con nosotros o en nosotros. Es por Él mismo, porque si no, no sería posible todo esto. Cuando eso sucedió, inmediatamente la gloria desapareció, su presencia se fue y el hombre cayó. Y desde ese momento Dios no tenía dónde posarse para estar con su pueblo. Hablaba desde la montaña y el pueblo dijo, ay no, Moisés, Dios habla muy, me da miedo, da terror, porque decía que eran como trueno. Imagínense, por el amor al Señor, una cosa de esa. Entonces el pueblo dijo, no, vaya usted. Y él empezó a recibir de Dios en ese lugar, en ese momento. Pero luego ya él moró en el tabernáculo. Y desde el tabernáculo pasó al templo. ¿Y el templo a dónde pasó? ¿A dónde pasó? Por favor, díganlo. Pasó a su pueblo santo, a su iglesia, a las piedras vivas que conforman este nuevo edificio. Así que sí es más glorioso que el antiguo, a pesar de que se veía estas cosas. Y la razón es porque es interno. Recordemos que el antiguo pacto estaba compuesto de normas y ordenanzas que buscaban santificar el cuerpo, pero no lo interno, porque habían lavamientos que solamente podían quitar las impurezas externas, pero no las del corazón. Ese nuevo pacto es interno. Entonces, ¿por qué empezamos leyendo el libro primero de Reyes en el capítulo 19? Volvamos otra vez allá, por favor. Porque resulta que en ese momento, si ustedes recuerdan, Elías acaba de degollar a un poco de profetas de Baal. Y cuando esta reina le dijo que lo iba a matar, se acobardó y huyó. Le dio temor. Pero entonces toda esta historia, que se puede prestar para mucha enseñanza, la vamos a reducir a la última parte de lo que se dice en el capítulo 19, que es cuando el Señor está hablándole en la montaña, en el monte Sinaí, y le pregunta, ¿qué haces aquí? Me gustaría que fuéramos al versículo 11. Primera de Reyes 19:11 dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y detengámonos ahí. Aquí encontramos tres eventos sensacionales. Cuando el Señor pasa,
con un ventarrón tan tenaz que afloja la roca de una montaña, uno podría decir, ahí está el Señor, mire lo que pasó. Y aquí dice que él no estaba ahí. Luego, cuando la roca se aflojó, empezó un terremoto. Dice, uy, la presencia de Dios inundó este lugar porque mire, el terremoto no representaba que Dios estuviera allí. Y luego el terremoto, un incendio. Tampoco estaba el Señor en el incendio. Pero ¿sabe dónde sí estaba? Porque ahí dice que apenas él oyó. Aquí la Biblia no dice que el Señor estaba en el susurro, sino que dice que después del incendio hubo un suave susurro. Y ahí Elías en ese momento, para ejemplo de lo que en este momento el texto nos quiere enseñar, se cubrió la cabeza con un manto, ¿sí? Se la tapó, porque sabía que ya Dios le iba a hablar. Entonces él entendía en ese momento, y lo escriben de este modo para la bendición de nosotros en este tiempo, entender que muchas veces se espera que de Dios todas esas manifestaciones sensacionales de su poder sean el quid, sean el centro de atención de los creyentes. Entonces nos fijamos en el viento impetuoso, nos fijamos de pronto en que algo sobrenatural sucedió. Y sí, Dios pasó por ahí, pasó eso porque Dios pasó. Pero no estaba ahí, o sea, Dios no se quedó en el viento, Él pasó, generó el viento y siguió. Luego hubo un terremoto, el terremoto fue generado por Él, pero no se quedó ahí, siguió. ¿Dónde sí se quedó el Señor? En la calma, en el susurro. Porque después de toda esa tormenta llegó la calma, porque eso es lo que nos enseña para el ejemplo de lo que estamos hablando acá, es que al principio todo era como un viento, como un terremoto, como un incendio, como algo externo, algo que se movía, que demostraba la manifestación de Dios, pero ahora es la calma, es la paz, porque ahora es interno, ¿no? Entonces, cuando en ese tiempo esperamos una manifestación gloriosa del Señor, como lo comentaba con mi amigo, esperamos ver ese tipo de eventos sobrenaturales, ventarrones, terremotos, incendios, pero realmente el Señor está en la calma, en el reposo. Esta es la dispensación del reposo. Es el pacto de la gracia del Señor con el hombre, con su pueblo. Y allí es donde tenemos nosotros el consuelo, en esa paz. Entonces, cuando en ese momento hablábamos, llegamos a una conclusión conjunta. Uno a veces quisiera que el Señor se manifestara de una manera sobrenatural, de una forma muy seguida en la vida de uno, como si se tratara de un milagro continuo. Que uno le dijera al Señor, Señor, sálvame, y el Señor aparezca ahí, de cuerpo presente o un ángel, y le diga, ¿qué necesitas? Dime, plata, tenga. ¿Sí o no? Ese tipo de cosas, uno las lee a lo largo del Antiguo Testamento mucho más de lo que se puede ver de pronto en el Nuevo Testamento, y sin embargo uno encuentra que ya no era la sombra de una nube la que manifestaba la presencia de Dios para tener confianza en que Dios estaba en un pueblo, sino que la sombra de Pedro sanaba. No porque Pedro fuera el que sanaba,
sino porque el Espíritu del Señor estaba en él, y la manifestación física de él en la tierra con la luz era una sombra, y esa sanaba. Ya no era una cosa externa que diera la sombra, sino que ya internamente era esa sombra, no porque la sombra como tal sea la manifestación de la sanidad, sino porque él pudo haber utilizado cualquier otro medio. Por ejemplo, Pablo cogía el manto y se secaba el sudor y se lo mandaba por allá a un fulano y se sanaba allá. No era el sudor de Pablo. De pronto un trapo sudado, ¿a qué podía oler? A pecueca, a sucio. No, sí, porque está sudado. Pero ¿qué era realmente lo que eso tenía que hacía que se sanara la persona al otro lado? Era porque ya no era externo, ya era interno y estaba impregnado con la esencia, el aroma puro y santo del Espíritu de Dios, ¿sí? En ese momento ese tipo de eventos sensacionales se pueden apreciar, pero en el Antiguo Testamento se ven más. Sin embargo, los del Nuevo son más gloriosos que los del Antiguo. Dice que no se compara en nada con el Nuevo. Entonces nosotros preguntamos, pero entonces, ¿por qué razón no se ve? La razón es porque está adentro. Ya no está afuera, está adentro. Amén. Muy bien, porque de verdad que eso le llena a uno de una confianza tenaz, tenaz, tenaz. Uno quisiera a veces decir, Señor, manifiéstate, muéstrate visible, queremos ver tu gloria reflejándose en este lugar. Y resulta que la gloria se reflejase en nuestro rostro, no en el lugar, en nosotros. ¿Qué era lo que decía 2 Corintios 3, ya finalizando el capítulo? Que a los que hemos creído en Cristo se nos ha dado libertad porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu hay libertad. Pero libertad de qué? De ese velo que nos tapaba el rostro, pero ahorita podemos ver a cara descubierta, porque es la gloria del Señor en donde se refleja ahora, en nosotros, no en las cosas, no en los lugares, en nosotros, en su pueblo, en su iglesia. ¿Por qué? Porque Él lo quiso así. Es un diseño más perfecto, es un diseño más incorruptible, no tiene comparación, porque es hecho por Él, no por manos humanas. Eso que en ese tiempo fue tan bien hecho, como decía en Éxodo, desaparecería, porque ese tabernáculo estuvo en el templo, y el templo luego lo destruyeron, porque la cortina fue rota de arriba a abajo para separar el lugar santo del santísimo. La rompió el Señor diciendo, ahora restablezco la comunicación mía con ustedes sin necesidad de que un sumo sacerdote oficie, porque ahorita el sumo pontífice que oficia por nosotros ante Dios en el tabernáculo celestial no es un hombre humano, es el mismo Espíritu de Dios, y por eso podemos entrar con confianza a su trono, porque Él es el que intercede por nosotros. Dice la palabra de con gemidos que no podemos entender, pero que reflejan la voluntad del Padre. Entonces me gustaría finalizar orando en esta mañana para que el Señor cada día más nos permita desvelar nuestra mente. Porque hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos abrazado con libertad en la abundancia de la gracia y el don de la justicia, pero muchas veces todavía esperamos una manifestación externa por fuera de nosotros, en un lugar, en una cosa, en un evento
de la gloria de Dios, como si el Señor todavía estuviera afuera en una nube o estuviera en un lugar físico. Y resulta que todo este plan divino, desde este inicio, a través de los más de 1500 años de escritura de acá, nos muestra que la intención de Dios siempre fue habitar entre su pueblo, en su pueblo. No lo podía hacer porque no habíamos muerto con el Señor, no habíamos sido bautizados en su muerte y vueltos a la vida en la resurrección, porque todos morimos con Él en la cruz, todos morimos con Él y Él recibió un bautismo de muerte, Él fue sumergido, sepultado 3 días. Y allá en esos 3 días todos fuimos bautizados en su muerte y fuimos resucitados juntamente con Él. Hasta ese momento el Espíritu de Dios no podía habitar entre nosotros y con nosotros, porque ni siquiera los discípulos que tenían autoridad delegada por Él tenían el Espíritu de Dios en ellos hasta que Él lo impartió, primero a los 12 y luego a 120 en Pentecostés. Y en ese momento Él empezó a habitar entre nosotros, con nosotros, porque ya no necesitaba de un templo, porque ya su Espíritu nos había cubierto con la santidad de la sangre de Jesucristo. Y con esa sangre que ofició en ese tabernáculo eterno, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Lo único el sacrificio que el Señor dice que tenemos que exponer a Él es un fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, que tiene que ver con el hacer. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo soy? Que demuestra que estoy agradado, estoy tranquilo, estoy confiado, tengo gratitud hacia el Señor, porque es que no hay nada mejor que lo que ya sucedió. El resto son añadiduras. Uno vive en esa experiencia humana teniendo todo en plenitud, porque Él estando en nosotros, ¿qué más podemos pedir? No es que nada más cabe. No, Moisés no pudo entrar al tabernáculo porque Él lo llenó. Ahorita que nosotros estamos llenos, ¿qué más va a ocupar el lugar de Dios? ¿Qué más va a tratar de sacarle de un poquito de la presencia de Dios para meter allá un trasto, una vasija, una olla? Nada necesitamos meter allá en ese lugar en donde ya estamos plenos. Lo exterior ya el Señor lo suplió, porque ahí donde estaba el campamento, el resto de las cosas estaban suplidas. Mientras que en el tabernáculo se dejara intacta la presencia del Señor y nada se moviera y se oficiara como Él dijera, ahí estaba la presencia de Dios y el resto se añadía. Pero no podemos desarraigar las raíces, no podemos tumbar los cimientos. Eso tiene que quedar intacto, intacto. Y a partir de ahí construir hacia arriba, como dice el apóstol Pablo, con los materiales, pues ojalá los mejores, pero cada quien verá con qué construye. Pero el cimiento tiene que ser intacto. No se puede mover aquello que ya está lleno, que ya está pleno. No lo podemos cambiar o decir, Señor, sálgase un momentico, yo meto esto para que ocupe un poquito el lugar suyo. Ni una circunstancia, ni una necesidad, nada. El Señor se queda en su templo. Haga silencio delante de Él toda la tierra. Entonces, nosotros lo único que podemos decir es, Señor, merecimiento de esto no tenemos. Porque es tan grande, tan glorioso y más que incluso lo antiguo, aun cuando lo antiguo se veía sobrenaturalmente grandioso y espectacular, que no logramos expresar con palabras la inmensidad, la magnitud, la magnificencia de este nuevo pacto, de esta nueva alianza, de este nuevo tiempo. Y agradecemos al Señor por eso. Y por eso, cuando venimos a este lugar, no venimos a la casa de Dios, porque nosotros somos el templo de Dios. Venimos a un lugar de congregación que santificamos una vez a la semana o 2 para oficiar delante de Él un proceso, un culto en el que adoramos su nombre, en el que aprendemos acerca de Él, en el que cantamos,
en el que nos reunimos. Porque miren cuán bello y cuán delicioso es ver los hermanos juntos en armonía. Pero no porque al venir acá venimos donde Dios, no. Dios no está aquí en este lugar físico, está en este lugar de cada uno de ustedes, piedras vivas. Entonces, demos gracias al Señor en esta mañana porque nos ha regalado un excelente tema para pensar, meditar y profundizar. Porque estamos apenas rayando la superficie, apenas. Es una introducción. Señor Dios, soberano Rey, creador de todo lo que existe, que está en los cielos, en la tierra. Gracias por favorecernos con tu Santo Espíritu en esta mañana, trayendo instrucción a nuestro corazón y confianza a nuestra mente, para declarar abierta y libremente lo que tu palabra ya dice acerca de ti y de nosotros. Que ya tú no habitas en templos hechos por manos de hombres, sino que habitas en la congregación de los santos, en la unidad de los hijos de Dios en tu iglesia, sean judíos o sean gentiles. Porque te ha placido, Señor, que la abundancia de la gracia y el don de la justicia habite en nosotros y nos dé la libertad de ingresar confiada y libremente a tu trono, Señor, para hablar allí contigo con confianza, con tranquilidad, sin temor a ser juzgados, Señor, porque ya no somos nosotros quienes nos presentamos ante ti, sino nuestro sumo pontífice, nuestro sacerdote eterno, nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros y nos hace perfectos, puros, santos y sin mancha ante ti. No lo ganamos, Señor, no lo merecíamos, no hicimos nada, por muy bueno que en la vida alguien haya sido para haber ganado eso, Señor. Fue porque en tu gracia, tu misericordia y tu bondad, así lo planeaste desde la creación del mundo, Señor. Y ya habías previsto todo eso, habiendo puesto al Señor en el sacrificio eterno, en el tabernáculo celestial, para que esa sangre nos alcance hasta este día, Señor, sangre incorruptible que nos lavó. Bendito, Señor, eres tú, y nuestra boca lo declara con la gratitud, Señor. Nuestra boca lo declara con las gracias que damos diariamente por todo lo que en nuestra experiencia humana vivimos, Señor. Y libremente decimos que tú estás en nosotros, Señor. En nosotros, entre tu pueblo, y que ya no tenemos que ir a buscar a ningún otro lugar, Señor. Tú estás en nosotros, llenándolo todo en nosotros, al punto de que lo otro ya está. Lo otro ya está suplido, ya está en su punto, Señor, porque en cuanto a nosotros respecta, Señor, nuestro cimiento, que es el Señor Jesucristo, no lo queremos mover, Señor. No queremos deshacernos de esa plenitud. No queremos poner algo por base que no seas tú, Señor, porque de ahí para arriba todo es añadidura. Tú sabes, Señor, qué es lo que cada uno requiere. Oro en esta mañana para que todas esas necesidades, requisitos, todas esas enfermedades, esas situaciones mentales, emocionales, de pareja, de familia, todos esos asuntos que tal vez en nuestro corazón hayan tenido el lugar de honor que te correspondía a ti, Señor, en esta mañana, sean satisfechos, Señor, teniendo por principio que ya no vamos a poner nada en ese lugar de honor, sino primero a ti, para que el resto sea suplido. Porque mientras en el lugar de tu presencia nada, Señor, se interponga, sino que solamente tu Espíritu esté oficiando por nosotros, el resto va a ser puesto de forma fácil, como en bandeja de plata en nuestra mesa, Señor.
La situación financiera ya está resuelta, Señor, para todos los que me ven y los que están aquí, Señor. Declaro sobre ellos en esta mañana soluciones financieras efectivas y oportunas, Padre, para que ninguna persona en este lugar tenga otra deuda distinta a la que se tiene cuando uno debe amar al uno o al otro. De resto nada más, Señor, deudas improductivas en el nombre del Señor Jesucristo. Surgen las estrategias, surgen los recursos, surgen los acuerdos comerciales o bancarios para resolverlas, surge, Señor, la disciplina, todo lo que se requiere, Padre. En cuanto a nosotros, Señor, pongo delante de ti también nuestras situaciones familiares, Señor, con los hijos, con los padres, todas esas heridas, Señor, emocionales que se han venido cargando desde hace mucho tiempo, incluso desde antes que nosotros naciéramos, por el poder de tu Espíritu y la unción del Santo, se quiebran, se pudren y se rompen en este momento, Señor, y somos libres para caminar por la vida con paz, para caminar por la vida en tranquilidad, así como te gusta a ti, en reposo, Señor, no pensando todo el tiempo en malas cosas acerca de las personas, sino entendiendo, Señor, que tú nos llamaste a una vida en amor y en unidad, Padre Celestial. Gracias te damos en esta mañana por todos los que nos ven a través de las redes, los que están en las diferentes ciudades del país y del mundo, que seas tú llevando a cada corazón de ellos la solución que requieren para su vida diaria, Señor, permitiéndoles por primera vez, Señor, estar convencidos de que en tú, Señor, tú no te puedes mover a un segundo lugar. Tienes que estar en el lugar, en el centro, en el primero, en la cabeza, en la base, y el resto de las cosas, Señor, para todos son añadidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos con esta palabra esta semana, Padre, para que todas las cosas nos ayuden para bien, como dices tú, Señor. Guárdanos de camino a donde sea que vayamos, líbranos del mal y permítenos tener un excelente tiempo de reposo en esta semana, Señor, de descanso. En el nombre poderosísimo del Señor Jesucristo, damos gracias. Amén y amén. A todos, gracia y paz. Bendiciones.